Y con este regreso de la salida del sol, todas las vidas inician un despertar. Y ese es el proceso que vamos a ver de ahora en adelante, una vez que el sol vuelva a su punto de inicio. A eso se le llama muerte para. Porque antiguamente los viejitos decían, por mi abuelo, mi papá se acordaba que se levantaban muy temprano para esa fecha, a bañarse, y más iba a un río que pasaba, que en ese tiempo estaba al lado de la cordillera, donde estaba nevado, de los ríos, ni de por todos lados, solamente el río no estaba, y a las 6 de la mañana se iban a bañar ahí. Pues dicen que pasaba el agua calentita y humeaba el agua, pero. Entonces ya, esas cosas igual dejado de hacer y algunos que ya la hacen igual, sí. Sí. Igual tiene un sentido eso como de renovarse, de botar lo que ya pasó, lo malo y purificarse con esa nueva agua que corría ahí. Yo creo que todos necesitamos llegar a un nivel cero de nuestra de lo que hacemos, de nuestra vida, para poder renovarnos. Entonces, cuando en ese nivel cero que le pasaba a la naturaleza, el mapuche aprovechaba para, como dice usted, limpiarse y dejar el ciclo anterior y comenzar uno nuevo sin ninguna carga, sin ningún cuchán, sin ninguna pena, sin ningún problema. Y se ayudaba con lo que le estaba ocurriendo en la naturaleza para poder iniciar un ciclo de forma positiva y que esto fuera creciendo. Porque de ahora en adelante, con respecto al Melitro y Monien, en el Puquem, toda la energía empieza a crecer. Entonces uno ve que de aquí al Hualón, por ejemplo, el Puquem, empieza a crecer la energía y llega a su punto máximo en el Hualón. Una de las cosas que la gente se confunde con esas dos cosas, porque San Juan viene de un tema que es religioso, que viene de impuesto desde afuera, no de acá, que coincidentemente las fechas fueron casi parecidas. Porque aquí igual se nos impuso igual un 24 de junio, que no siempre es 24. Claro, no. Y claro, yo creo que el tema del San Juan tampoco fue algo pensado, algo para poder borrar una fecha importante, relevante y poder sobreponer la religión cristiana hacia el pueblo mapuche. Creo que hasta ahora se ha hecho masivo. Yo creo que ha servido para entender de que es una práctica espiritual mapuche. Claro. Y que yo creo que sí ha servido porque los Ngotram siempre ayudan a entender mejor de qué se trata. Y yo creo que naturalmente cada familia, y tal vez con esta pandemia va a ayudar un poco más a que el Huiñol Chipanto este año sea familiar. Como era yo antes. Creo que debemos aprovechar esa instancia también, como era antes, es familiar, porque también cada familia necesita cerrar un ciclo y empezar uno nuevo. Por eso yo creo que no se hacía así comunitario, se hacía familiar, porque para mantener el equilibrio en la familia. Porque claro, si hubiera, por ejemplo, si algunos Lamien, o Peñi, estuvieran peleados, que en ese momento se cerrara eso, se cierre y que el nuevo ciclo empiece con una buena relación. Yo creo que el Huachipanto es como ahí donde se renueva todo, así como así mi mamá. Que nace en esta fecha, todo comienza un nuevo ciclo, así. Por mientras que ustedes hablaban, yo empecé a prestarme atención. Porque antes ya en la escuela decíamos año nuevo mapuche y listo. Pero ahora
Ahora sé que más que eso, pues. Ahora sé que la luna dice los tiempos para cosechar y eso. Yo creo que lo más importante para aprender es conversar ahí con el mate. Y uno aprende más que en la escuela. ¿De qué forma podríamos aportar a fortalecer todo esto? Yo creo que el Kimón mapuche y la vida mapuche es una decisión muy personal, que requiere voluntad, que requiere una decisión, porque si uno toma la decisión de fortalecer lo mapuche, todo se va dando. Porque hay que entender que uno tampoco es un ser humano que se manda solo, como podríamos decir en castellano. Entonces nuestro pueblo, la energía quienes nos dejaron en esta dimensión, en este espacio, también van haciendo su trabajo. Por lo tanto, todo se va dando, y si alguien decide y yo creo que tiene que ver mucho con hacerle caso a su piuque, a su raquifam, a los peumas, porque el hecho de querer fortalecer los mapuches tampoco es algo antojadizo, sino que es porque su pueblo lo está pidiendo. Claro, que no sea parte de algo de una moda como si ahora. Claro, sí. No quieren nazca del piuque. Sí, tiene que ser del piuque, porque eso es lo más puro que tenemos. Es lo único puro que tenemos. Porque nuestro raquiswam, nuestro kimón puede estar mezclado, puede haber sincretismo, pero el piuque es la conexión más pura que tenemos con nuestro pueblo. Y también esa decisión personal, yo creo que cada uno va avanzando a su manera, a su ritmo y paso a paso también. No puede ser que uno vuelva a fortalecer su monien con todo de una, sino que yo creo que son procesos muy personales y cada uno iniciará por decisión y voluntad propia yo creo que en el fondo es para estar bien, es para sentirse bien, es para estar mejor, es para equilibrar su vida. Porque ser mapuche lo que significa es venir a este mundo a cumplir nuestra función, nuestro rol, a lo que vinimos, al momento que estamos viviendo. Y para eso no estamos solos, yo creo que eso es lo más importante. Para eso no estamos solos. Primero está nuestro pueblo, nuestro am. Muleipu, taimpu eleteu, taimpu nganeneteu, taimpu wiseteu, taimpu choyeteu, todas las energías superiores que nos posibilitan la vida. Y también está nuestro pan, todo nuestro ancestro con quienes andamos todos los días. Y yo creo que tenemos que pensar y analizar más nuestros propios conceptos mapuche. Por ejemplo, cuando decimos inchin, inmediatamente sabemos que yo no soy sola. Claro. Que inchin es porque yo ando trayendo todo mi cuifiqueche en mí, ellos están en mí. Entonces tenemos que pedirle a ellos mismos que nos ayuden a encontrar el camino, que nos ayuden a avanzar con nuestro mapudungún, que nos ayuden a iniciar el innato sungún, el reaprender de nuestro kimón, de nuestro monien. Y yo creo que después eso se va dando solo. Claro. Se va dando solo, van llegando las personas correctas en nuestra vida, nos vamos topando con gente con la que tenemos que relacionarnos. Y eso es clave, saber que es así, porque como mapuche nos tienen así ordenados. Claro.
porque si no, nada ocurre así por al azar, ¿no? Desde el Kimán Mapuche no es así. Y de presentarnos al Huenuchao, al Huenuñuque para que estemos bien, para que nos dé los peumas para seguir aprendiendo de qué tenemos que hacer, y también de hacer innato nuestro tubún, yo creo, porque nuestro tubún también nos va dando, y nuestro cupán nos va dando luces de lo que nos hace feliz. Y eso es conocer nuestra familia, conocer de dónde venimos, de dónde salimos, cuál es nuestra especialidad. Son cosas simples, Sí, po. son cosas simples que no requieren recursos, simplemente la voluntad de hacerlo. Huetipanto nugreitanto meu. Antata wilkeita arre. Beula doita alertipaleita naumapu meu. Beimuam doimaleita arteu wote. Welu melinyi vemal melel twachi arteu ka wote. Liptuam tamapo. Beitwachi wiñol tipanante meu. Ta antata wiñome tukei. Pingekei. Kiñete kanalka wiñotui. Bei billante doi iñe compatoita nao mapumo. Bei moam y trocomongen litui ni chepen.